Hermanos, muy buenos días. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Comentarles que el pastor Paul se encuentra en Arequipa, cumpliendo actividades del CDR Sur, ¿no? Y también participando junto con la iglesia de Arequipa, que estaba de celebración también por su aniversario. Así que el pastor por eso se encuentra en este tiempo en Arequipa. Ya debe estar retornando también en el transcurso del, si no bien la tarde, el día de mañana seguramente. Así es que me ha tocado a mí poder compartir este tiempo, un tiempo que es bien especial porque vamos a meditar en la palabra de Dios, pero que realmente ha sido para mí muy desafiante por el hecho del tema. Y es que vamos a tratar el tema del matrimonio y el engaño del divorcio. Es un tema que es muy sensible, en realidad, a muchas familias, no solo de nuestra iglesia, la sociedad, ¿no? Ha tergiversado el pacto matrimonial, ¿no? En este siglo XXI atraviesa una profunda crisis. Lo que antes se concebía como una unión indisoluble y de por vida, hoy es visto como un escepticismo e incluso como un contrato utilitario e incluso revocable, ¿no? Y en ese contexto, Marcos va a abordar este tema. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo el tema de la deformación del discipulado, ¿se acuerdan? ¿No? Y en una porción hablábamos de las acciones, que las acciones podían traer obstáculos a los más vulnerables. Y hay de nosotros, ¿no?, de ser obstáculos. Decía, mejor sería ponernos una piedra de esas grandotas de molino y echarlas en lo profundo del mar, ¿no? Así de tajante era. Decía también, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tus ojos, sácalo, ¿no? Si tus pies, igual. Ahora, obviamente no vas a hacer eso, hermano, ¿no? Son decisiones que debes tomar de manera drástica en tu vida para no ser de tropiezo. Jesús también había dicho en el capítulo 8, el que quiere ser discípulo de Jesús tiene 3 requisitos. 1, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto más en este tema del matrimonio, que implica una negación al yo para vivir en esta oportunidad como una sola carne? Y si no entendemos esto, mis queridos hermanos, vamos a tener siempre a la mano una carta de divorcio cuando vengan las dificultades. Esa es la gran problemática. Por eso la iglesia necesita entender cuál es el correcto concepto del matrimonio, afirmar los matrimonios. Por eso se hacen todos los esfuerzos posibles en cuanto a congresos, retiros. ¿Para qué? Para que podamos entender realmente la correcta dimensión que implica la unión conyugal, ¿sí? No es un juego, no es un juego. Nos vamos a dar cuenta que al final de esta meditación tenemos que ponernos a meditar tanto los matrimonios, los casados, así también los solteros. Así también los solteros. Los solteros en algún momento van a constituir también una familia, ¿sí? Y de ahí parte la responsabilidad de los padres. Así es que vamos a ubicar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10, los 12 primeros versículos vamos a dar lectura. Evangelio de Marcos capítulo 10, vamos a dar lectura inicial y vamos a estar compartiendo y meditando esta porción en relación al matrimonio y el engaño del divorcio. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía.
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por tu gran misericordia. Padre, ayúdanos a entender, Señor, la enseñanza en relación al matrimonio. Ayúdanos a revalorar, Señor, la institución que tú has creado del matrimonio. Y permítenos, Señor, no solo vivir de acorde a ello los casados, sino también ilustrar, Señor, a los jóvenes, a una nueva generación, Señor, cuál es el cuidado, Señor, el cuidado en el momento en que uno se va a casar. Padre, ayúdanos a entender por tu palabra, dirígenos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Marcos va a abordar este tema, que es un tema muy sensible, pero también profundo en cuanto al matrimonio y al pacto matrimonial. Necesitamos verlo desde un corazón pastoral, presentándolo y sacando evidencias a la luz de la verdad de Cristo, con el propósito de brindar claridad y discernimiento frente a una realidad en nuestra sociedad. Yo vivo en Viñani y en los primeros años que estuvimos viviendo con mi esposa allá, nuestro hijo estuvo en un colegio muy cercano. Al segundo año me tocó ser presidente de APAFA. Y tuve ahí a muchas señoras que compartíamos esta encargatura, pero yo notaba algo muy regular y natural. Hablando con las señoras, siempre le decía, y señora, ¿cómo está usted? ¿Qué de sus hijos, su esposo? ¿No? Pero yo esperando que ellas me refieran, bueno, mi esposo está trabajando, mi esposo, siempre decían, mi pareja no ha podido venir, mi pareja se va a ausentar, mi pareja me ha dicho esto. Y yo me ponía a pensar dentro de mí, ¿y por qué no le llaman esposos? Viven, tienen hijos, tienen propiedades, pero es su pareja. Como si el concepto de matrimonio no hubiera llegado. Y siempre uno comienza a escarbar, ¿no? Y resulta que muchas veces son segundas nupcias. Y estas señoras no se pueden casar algunas. Y esa era la realidad que existe por esa zona, ¿no? Y notamos que la realidad del matrimonio se va diluyendo poco a poco también en nuestra sociedad. Si así nomás lo percibimos en nuestro país, imagínate en aquellas grandes potencias como China, Corea, Estados Unidos, ¿cómo será allá? En Japón, donde la inteligencia artificial, ¿no? O escuchamos hablar de matrimonios con la IA, con mascotas, ¿no? Con propiedades. ¿Cómo se va a ver de aquí a un tiempo, a unos 10 años, el matrimonio?
realmente es una crisis. El matrimonio, cada vez que se va asomando las discusiones, siempre comienza a visorarse una sombra, la sombra del divorcio, ¿no? Y es el primer punto que quiero tocar, el matrimonio bajo el dilema del divorcio. Dicen los versículos 1 y 2 de este pasaje: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. De repente estos primeros versículos no nos ayudan mucho, pero Jesús se encontraba en Capernaum en ese momento, está al norte de Israel, y tenía que dirigirse al sur hasta Judá, la región de Judá. Pero en el camino siempre tomaban una ruta que los desviaba hacia Perea. Perea se encontraba al otro lado del Jordán precisamente. Entonces vamos a ver a Jesús que está en una región, la región de Perea, con muchas personas. Ahora, esta región de Perea es curiosa también porque quien gobernaba esa región, Galilea y Perea, era Herodes Antipas. ¿Se acuerdan de él? Herodes Antipas, quien hace un tiempo había sido señalado por otro personaje, por Juan el Bautista, a causa de haberse divorciado por su esposa. Herodes le había dado carta de repudio, se había divorciado y se había juntado con la esposa de su hermano Felipe, Herodías, ¿no? Y a causa de eso, Juan el Bautista lo denuncia. No te es lícito, le decía, casarte con la mujer de tu hermano. ¿Qué ocurrió con Juan el Bautista? Murió, fue asesinado, ¿no es cierto? Decapitado en un banquete. ¿Por qué? Porque denunció un tema de divorcio. ¿Qué pasaría si otra persona también viniera en los mismos términos y comenzara a decir que el divorcio no era permitido por Dios? Tendría que sufrir la misma suerte. Fue en ese territorio, precisamente, donde los fariseos, no para saber la opinión de Jesús, sino con el deseo de ultimarlo, de llegar a su muerte, es que le dan esta pregunta. Por eso el versículo 1 dice, el versículo 2 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Ahora, debemos entender bien la pregunta. El versículo 2 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, esta es la pregunta, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Esta es la pregunta, este es el cuestionamiento que están haciendo los fariseos. Pero para poder entender la esencia de la pregunta, necesitamos irnos al pasaje paralelo, ¿sí? Que está en Mateo. Ubiquen Mateo, por favor, capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esa es la esencia de la pregunta que Marcos no nos da, pero lo entendemos por Mateo. La pregunta que le habían hecho los fariseos a Jesús tentándolo era: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahora entendamos esto. Los fariseos y todo el pueblo y toda la nación judía tenía por sentado que el divorcio era un derecho inalienable. ¿Sí?
ellos en su cultura, para ellos el divorcio era muy común, era un derecho, y lo único que se discutía eran las causales. ¿Por qué debo separarme yo? Nunca se discutía si era lícito o no. Solo se discutían las causas, ¿ya? El sentido entonces del pasaje era poder ponerle una trampa ahí a Jesús. Eso es lo único que quieren saber. ¿Era lícito al hombre divorciarse por cualquier cosa? Ojo, no estamos hablando del divorcio por causa de adulterio, que está bien estipulado en la Biblia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo cocina, no me toma atención. Estamos hablando de esos temas donde no tiene que ver temas de adulterio. ¿Ya? Entonces, pero ¿a qué hacían mención los fariseos? Y acá necesitamos ir a un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ubicar el pasaje que era el fundamento precisamente para esta pregunta. Ubica Deuteronomio, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 24. Los versículos del 1 al 4. Deuteronomio, capítulo 24. Dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, acá viene la restricción, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Este pasaje tiene un sentido muy especial. No valida el divorcio, más bien regula el divorcio, concesiona el divorcio, no lo legitima. ¿Sí? Dios no está diciendo, les permito divorciarse, no. Está concesionando. ¿Por qué? Porque pareciera que en ese momento, recuerda, Deuteronomio está hablando a una nueva generación que ha salido del desierto y por 40 años ha estado dando vueltas, ha habido mucho desorden, los matrimonios se divorciaban, se casaban con una, con otra, ¿no? Ojo, acá no se trata de un caso de divorcio por adulterio, nuevamente lo explico. Aquí no se trata de ello. Aquí más bien es la restricción, es para el marido a modo de protección para la mujer. La idea aquí es que el hombre, una vez que le da el divorcio a la mujer y esta mujer va y se casa con otro hombre, este pasaje lo que trata es resguardar a la mujer. ¿En qué sentido? El hombre podía decir, mi esposa se ha casado con otro, y podía morir. Eso es lo que ocurría con los adúlteros, ¿cierto?
¿Qué se hacía con el adúltero cuando eran sorprendidos? Morían. Muerto un cónyuge, ¿qué pasa con el otro? Queda libre, ¿no? Y de esa manera era bien normado el tema. Pero acá no se habla precisamente de esa problemática. Acá se trata de otra problemática donde simplemente no nos gusta algo en el cónyuge y yo me voy. Ahora, en el tiempo de Jesús habían dos líneas bien claras, dos posturas en cuanto a qué quiere decir eso lo que indica alguna cosa indecente. ¿Qué es una cosa indecente? Habían dos escuelas rabínicas. Una de ellas se llamaba Shammai y era una escuela muy estricta, y lo que hacía referencia a esas cosas indecentes estaba referido más bien a temas de inmoralidad, ¿no? Se comportaba la mujer de manera indecente y por eso es que se le daba una carta de divorcio, ¿no? Y había otra escuela, la escuela de Hillel, y esta era mucho más liberal y también más literal. Cosa indecente podría ser cualquier cosa, a excepción del adulterio. ¿No le gusta cómo cocina el pan? Toma tu carta de divorcio. ¿No le gusta cómo le atendió la comida? Toma tu carta de divorcio. Ya no estás muy bonita, acá la otra está más bonita, toma tu carta de divorcio. Así. Toda la nación judía tenía ese mismo interés. Claro, qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Bueno, así como en los días de Jesús, en nuestros días también el tema del divorcio es un tema muy sensible, que afecta a toda nuestra sociedad. Incluso es un tema peligroso, que puede afectar la dignidad de muchas familias que han pasado o han sufrido un proceso de divorcio. Nuestra sociedad está construida por matrimonios que han sucumbido a este dilema precisamente del divorcio. Estamos acostumbrados a escuchar: ya no siento lo mismo por él, ya no siento lo mismo por ella. ¿Y qué hacen? Se divorcian. Muchas veces los problemas en el matrimonio: ya no lo soporto, ya no la aguanto. Carta de divorcio. No soporto no podemos ponernos de acuerdo. Carta de divorcio. Ya no me satisface. Carta de divorcio. Y muchas veces estas frases se transforman y le dan cierta legitimidad al divorcio. Hablar de esos temas, como aquellos momentos donde Jesús estaba en Perea, era muy peligroso por la sensibilidad que implica este tema. Mis queridos hermanos, todos nosotros, de alguna u otra manera, de repente hemos visto o hemos vivido o hemos experimentado el rigor de un divorcio. ¿No es cierto? De repente un conocido, de repente cuando éramos niños hemos visto a nuestros padres cómo se separaron. De repente nosotros en algún momento hemos tenido que pasar también. La idea de este pasaje no es hacer un juicio de valor, mi querido hermano. Jesús no está haciendo ahorita un juicio de valor sobre tu propia vida. Lo que quiere Jesús es revalorar nuevamente el matrimonio. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta más adelante que la gracia de Dios, ¿no?, en el Evangelio, en la cual vivimos ahora, es posible el perdón y la restitución. ¿Sí? Pero hay frases muchas veces que empañan, ¿no?, la institución del matrimonio. El segundo punto es que el matrimonio está siempre frente a una falsa legitimidad por causa del divorcio,
¿no? Dicen los versículos del 3 al 5, capítulo 10 de Marcos, del 3 al 5. Él respondió, le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Jesús, si se das cuenta, no contestó directamente la pregunta. ¿Sí? ¿Es lícito al hombre repudiar, divorciarse de su esposa por cualquier cosa? Jesús no respondió de manera directa, sino que le lanzó otra pregunta, tratando de nuevamente sacarlos del tema del divorcio para llevarlos al tema del matrimonio. La pregunta es, bueno, ¿qué mandó Moisés? Los fariseos, que por mucho tiempo habían seguido los criterios, las escuelas de Jalel, las escuelas rabínicas de Shammai, ¿no? Y que decían esto, aquello, lo otro. Jesús lo que está haciendo es sacarlos de esa concepción y trayéndolos nuevamente a lo que mandaba Moisés, a las Escrituras. Por mucho tiempo habían seguido criterios humanos de estas escuelas. Los fariseos reconocieron en ese momento que Moisés no ordenó el divorcio, sino que permitió el divorcio. Pero no como un derecho, sino como una concesión ante la proliferación del divorcio en ese momento. Para Dios, el divorcio es la consecuencia, nota esto, el divorcio es la consecuencia de la desobediencia, de la rebelión del pueblo. En ningún momento Dios estableció que el matrimonio termine en un divorcio. Por el contrario, Dios ha creado el matrimonio para que sea una unión ininterrumpida y de por vida. ¿El problema dónde está entonces? Nuevamente en nuestro corazón. ¿Se acuerdan de los discípulos? ¿Por qué no podían entender las enseñanzas de Jesús? Era porque estaba su corazón endurecido. Por la dureza del corazón los permitió Moisés. Dios tuvo que regular estos casos a través de Moisés como una medida de limitar y controlar sus efectos. Malaquías 2:16, Dios dice, porque yo detesto el divorcio. Así dice el Señor. Malaquías 2:16, yo detesto el divorcio. No sé dónde estoy acá. Creo que es más atrás. Ahí. Esto habíamos pasado. Ahí estamos. Estábamos bien, ¿no? Gracias, Talía. Gracias. Yo me había... Por lo tanto, la idea fundamental del pasaje de Deuteronomio, ¿cuál era? Dios está permitiendo el divorcio, pero ¿por qué? Y la idea del pasaje de Deuteronomio que hemos leído era un tema de protección a la mujer. ¿Sí? ¿Por qué tiene que regular esa parte? Ahora, mis queridos hermanos, hay temas que Dios regula y es mejor que el hombre no los regule. Este es uno de los temas. En el tiempo también de Moisés, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Imperio Romano, también había homosexualidad. Y no lo concesionó Dios. Pero este tema sí tuvo que concesionarlo. ¿Por qué? Porque estaba afectando directamente la integridad de uno de los cónyuges, en este caso de la mujer. El marido que repudiaba a su mujer no podía acusarle de adulterio. Es decir, el hombre le daba carta de repudio, la mujer se iba, ¿qué hacía? Se casaba.
Eso podía ser una señal. Está cometiendo adulterio, mátenla. Para evitar eso, tuvo que poner límites. Podía también el hombre tener un tema de interés económico. Nuevamente, el hombre está casado con una mujer, la repudia, se divorcia. Esta mujer se casa nuevamente. Su actual cónyuge, ¿no?, muere y le da una herencia. Y el marido, aprovechando ello, de repente quería no solo tener la mujer, sino también tener todas sus propiedades. ¿Qué está haciendo esta regulación de Deuteronomio? Le está trayendo protección a la mujer. Esa era la intención. Esa era la correcta intención de ese pasaje de Deuteronomio que los fariseos y toda la comunidad judía estaba tomándolo como excusa para poder tener un derecho inalienable de poderse divorciar. Todo matrimonio ya tenía en su bolsillo su carta de divorcio. Jesús, antes de dar una respuesta que trajera más controversia, tuvo que ir a las Escrituras. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, antes de dar una controversia en relación a un tema que no es parte de la voluntad de Dios, preguntó: ¿y qué dice Dios? Mis queridos hermanos, la iglesia debe tener ese mismo patrón cuando en los matrimonios haya conflictos, problemas, ¿no? Y antes de decir, lo que me dijo tal persona, mira, ¿no sabes tú lo que hizo aquella otra, no? Antes de buscar un referente, necesitamos saber qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? La iglesia, la regla de la iglesia debe seguir a lo que hizo Jesús en ese momento. Buscar primero cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces vemos cómo nuestra sociedad echa en tierra los votos matrimoniales y pareciera que tenemos cartas de divorcio ahí, ¿no?, bien guardadas nosotros. Recordemos, todos los que nos hemos casado, que nos hemos puesto delante de la autoridad y hemos dicho: sí, la amaré hasta la muerte nos separe. ¿No es cierto? Es una regla. Yo no puedo romper ello. Nos vamos a dar cuenta por qué más adelante. Pero es nuestra responsabilidad mantener la unidad del matrimonio. Es mi responsabilidad mantener la responsabilidad del matrimonio. Por lo tanto, el divorcio por cualquier cosa, a excepción del adulterio, ojo, por cualquier cosa, que no me atiende bien, que no sabe cocinar, que mucho habla con su papá, que mucho habla con su mamá, ¿no?, que discute mucho conmigo, por cualquier cosa, el divorcio no es la voluntad de Dios. Y en realidad todo divorcio no es la voluntad de Dios. El matrimonio demanda una seria responsabilidad y atención. No es un juego. No es que me gusta ella primero y después me voy con otra porque la otra ya no me satisface. No es un juego. Debemos poner mucha atención y mucha responsabilidad a lo que estamos haciendo. No estamos jugando ahí a cambiar un proveedor con otro proveedor. No es un celular. Este no me gusta porque no tiene cámaras. Este sí me gusta porque sí tiene. ¿Me dejo entender? Mis queridos hermanos, el matrimonio es una cosa muy seria, establecida por Dios mismo. Mientras que nuestra sociedad desea legitimar el divorcio, Jesús el Señor busca revalorar el matrimonio con base
como base de nuestra sociedad, poniendo las Escrituras como el manual para todo matrimonio. Y debemos ir a nuestro tercer punto, que es el matrimonio en el diseño original. Fíjense cómo lo responde Jesús acá. Dice, versículo 6, capítulo 10, del 6 al 9. Pero al principio de la creación, Talía, por favor, tú misma eres, ¿ya? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mientras que los fariseos buscaban hablar del divorcio, traer controversia sobre el matrimonio, Jesús quiere tratar el tema del matrimonio desde su fundamento en el principio. Para Dios el matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. No hay más. Un hombre, una mujer. No dos mujeres, no dos hombres. Mis queridos hermanos, si queremos que el matrimonio camine bien, tiene que ser bajo las reglas de Dios. ¿Sí? Si queremos que un matrimonio camine bien, hay reglas que yo no puedo cambiar. Dios ha instituido que el hombre y la mujer se unan y constituyan un matrimonio. Ahora, la expresión "se unirá a su mujer", serán una sola carne, ya no son dos sino uno, claramente nos da a entender que deben estar unidos. Hay un vínculo que los hace ya no dos, sino uno. Uno. Eso quiere decir, ¿no? Bueno, mi esposa está acá, pero en la mañana estaba allá en mi casa. Todo lo que haga mi esposa allá me afecta a mí acá. Y todo lo que yo haga acá le afecta a mi esposa allá. ¿Sí? Es así. Si el esposo está lejos, no importa. Para Dios son uno. En cada unión matrimonial existe un sello divino, hecho por Dios, que el hombre no debe atreverse a romper, por lo que el divorcio es la ruptura del sello sagrado delante de Dios y una rebeldía delante de Dios. Dios por eso ha creado en su infinita sabiduría el matrimonio, un hombre, una mujer, tan parecidos pero a la vez tan distintos. Dios en su infinita sabiduría ha unido para que ellos puedan complementarse el uno al otro. Es un tema de complemento. El desafío para el matrimonio a causa del pecado es llevar el diseño original de manera ininterrumpida por toda la vida, y ningún humano tiene el derecho de separar esta unión. Nuevamente, la iglesia debe seguir el modelo que ha puesto Dios en su palabra. Por lo tanto, el matrimonio es una parábola viva de la relación, de la unión de Cristo con la iglesia. ¿Sí? Cuando se celebra un matrimonio, simboliza la unión entre Cristo y la iglesia. El libro de Efesios, capítulo 5, menciona esto. Grande es este misterio. ¿Cuál? El matrimonio. Sí, pues son dos, pero dice que son uno. Es un misterio. Pero yo digo, dice Pablo, esto en relación a Cristo y la iglesia. Mis queridos hermanos, hay un diseño, hay un modelo. Si se sigue ese modelo, vamos bien. ¿Cuál es el modelo? El hombre que es, el hombre que viene a ser cabeza,
¿cierto? Y la mujer es el cuerpo, ¿cierto? No están muy de acuerdo, creo. Yo espero que sí. Porque cuando la mujer quiere ser cabeza, comienzan los problemas. Pero pastor, yo pago las cuentas. No. Mi querida hermana, usted aquí abajo nomás. Pero no me gusta, pastor. No importa. Ese no es el diseño de Dios, el que la mujer asuma acá. No. Y por otro lado, ¿no? El varón también tiene que ser cabeza. Pero a veces nos flojeamos. Y queremos que la mujer más bien vaya de cabeza. No, no, no. Si es así al revés, no funciona. Comienzan las crisis, los problemas. E inmediatamente decimos, carta de divorcio. No es así. Dios ha puesto un diseño donde es el varón arriba. Ahora, ojo. No quiere decir que el varón tenga mayor valor en la unión conyugal que la mujer. No. Ante Dios, los dos tienen el mismo valor. Sino que se necesita alguien adelante y otro que esté en la posición del cuerpo. En una cancha de fútbol, al arquero no lo voy a poner adelante. Él tiene que quedarse atrás, tiene que tapar los goles. Si el arquero se va adelante, se le viene toda una canasteada. Si queremos que las cosas salgan bien, tenemos que volver al diseño original. Y ahí necesitamos, mis queridos hermanos, mucha sabiduría para decirle la esposa al esposo, oye, tienes que ser cabeza. No se lo digas así. Necesitamos mucha sabiduría. Y de la misma manera, el esposo no puede simplemente agarrar y someter. No puede hacer eso. El apóstol Pedro va a decir a los maridos, hey, como vaso más frágil. Pastor, mi esposa parece vaso de acero inoxidable, ¿no? Rebota. Bueno, igual tú tienes que tratarla como vaso más frágil. Mis queridas hermanas, de repente no les gusta, ¿no? Efesios capítulo 5 dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y aunque a ustedes parezca que es la peor parte, al marido se le dice hasta en 2 oportunidades, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Y cómo debo amarla, pastor? Como Cristo amó a su esposa. Como si Jesús dijera, amen a sus esposas, maridos, así como yo amo a la mía. Así. Porque a quien ama, marido que ama a su esposa, es como si se amara a su mismo cuerpo. ¿No es cierto? La sustenta, la cuida. O sea, es una tarea que implica realmente cuidado, que implica mucho, no es un capricho de Dios que sea así el diseño. Por eso todo divorcio a causa de la unión, de ese sello que ha puesto Dios, todo divorcio siempre va a traer dolor. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo una unidad. Estamos agarrando una hoja y estamos rompiendo. Siempre va a haber dolor. Por más de acuerdo que estén ambas partes en quererse divorciar, siempre va a traer dolor, porque se está quebrantando el sello de unión que Dios ha puesto en ese matrimonio. Dios ha puesto un sello ahí que no tenemos el derecho de romperlo. Padres, por eso, enseñen a sus hijos. Enseñen a sus hijos. En mis tiempos, la tele me enseñó del matrimonio.
Yo veía la familia Ingalls, la casa en la pradera, la pequeña casa de la pradera. Qué lindo era Charles Ingalls, ¿no? Cómo trataba a su esposa tan hacendosa en la casa, sus hijas, unas bellas mujercitas. Hasta que mi familia no era así. Esos hombres nunca discutían. Nunca discutían. Y yo dije, así será, pues, ¿no? Y me engañaron. Toda mi adolescencia y juventud viví engañado. Si fuera así, ¿por qué se divorcian? ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué es necesario enseñar a los niños? Fíjense nomás cómo un chico que ha padecido este tema por causa de los padres, un joven no sabe cómo tratar a una chica. ¿Saben por qué? Porque no ha tenido el modelo en su hogar. Como un varón trata, como un esposo trata a su esposa. ¿Has visto a las chicas cómo se entregan a cualquier persona que les da un poco de cariño? ¿Saben por qué? Porque no saben discernir. Nunca han visto un modelo de padre honrando a su esposa. ¿Te das cuenta? Padres, hoy que ustedes están bajo la gracia de Dios y el perdón, el buen favor, enseñen a sus hijos, díganle, sean conscientes de la realidad. Los hijos tienen un gran poder de adaptación sobre las situaciones. Y vamos a verlo más adelante porque Jesús después de esto va a hablar de los niños. Vengan a mí, todos ellos, dijo. No se los impidan. Ellos tienen una provisión de resguardo de parte de Dios. Pero padres, todos los que hemos podido ver, padecer lo nefasto que es un divorcio, necesitamos instruir a nuestros hijos y decirles claramente, hijo, esta no fue la voluntad de Dios, que hoy no tuvieras papá, mamá, no es la voluntad de Dios. Yo te voy a enseñar el modelo. ¿Qué dice Dios? Por eso necesitas conocer el correcto diseño, el diseño original, para que tú lo transmitas a tus propios hijos. Ellos aprenden claramente. Ni siquiera necesitas enseñarles. Ellos ya tienen una visión distorsionada muchas veces del matrimonio. Yo cuando era muy jovencito, 10, 12 años, vi la partida de mi mamá y yo me crié con mi papá. Triste. Pero gracias a Dios, Dios puede restaurar. Por eso necesitas no solo instruirle temas del matrimonio, sino necesitan el evangelio que puede restaurar y puede dar perdón y restauración a toda persona que se acerca a Él. Jóvenes que no tienen padres cristianos y que de repente también viven en una situación así, sus padres de repente son separados, se han divorciado, que solo han vivido con la mamá, con el papá, confíen en sus líderes espirituales. Vuelvan a la Biblia. Vuelvan nuevamente. Muchas veces no quieren exponer sus gustos, sus deseos. A veces los jóvenes también se sienten mal, no saben cómo tratar estos temas, piensan que es como el mundo, ¿no es cierto? A veces cuando quieren iniciar una relación sentimental, me gusta, yo le gusto, nos gustamos y ya comenzamos una relación sentimental. Vaya a saber si caerá siquiera en un matrimonio. Vaya a saber. Y a veces el chico, la chica se convierten en un pañuelo sucio. Pasa de uno a otro, a otro y a otro y así. Es terrible. ¿Por qué? Porque no valoramos el diseño original. A veces los jóvenes son reticentes en eso. No, pastor, no le digo nada porque me la va a salar.
No le digo nada porque de repente no pasa nada. Y ya está coqueteando, está haciendo esto, la está llamando y todo lo demás. No, jóvenes. Hijos, hablen con sus padres. Tengan esa libertad de poder hablar. El cuarto punto es el matrimonio y su responsabilidad ante Dios. Versos 10 al 12 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete también adulterio. Ahora, ya ha hablado con los fariseos, aparentemente no hubo alguna réplica de los fariseos, pero esta vez los discípulos se quedan con la inquietud. Finalmente Jesús nunca respondió de manera directa a los fariseos, ¿no? Jesús no ha respondido de manera directa. De manera indirecta, sí. ¿Y es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Recuerden, esa es la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y fíjese que hay dos motivos por el cual Jesús no quiso responder de manera directa. Una de ellas era porque estaba siendo tentado, ¿cierto? Estaba siendo tentado. Pero lo segundo es porque había mucha gente a su alrededor. Si él hablaba estos temas de manera franca con los fariseos, muchas personas pueden quedarse con un mal concepto. No necesariamente se entiende. Es muy profundo. Y esto nos dice que hay temas que hay que tocarlos de manera privada. Mi querido hermano, cuando usted esté padeciendo alguna dificultad en su matrimonio, ¿sí?, y que cree usted que es insostenible, busque ayuda. Necesita ayuda. No piense por un momento que usted va a poder solo. Busque ayuda. Busque en privado, ahí están los pastores, personas que pueden acompañarlos en ese proceso. Siempre vamos a estar buscando la restauración en lo que se pueda de un matrimonio. ¿Sí? Siempre. Es mucho mejor ello. Pero necesitan ayuda. No quería enfrentar a toda esa sociedad. La enseñanza de Jesús para ese momento era algo contracultural. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio trajo muchas reacciones a los discípulos. ¡Ay!, dijeron ellos, entonces mejor no me caso. Esa tampoco es la idea, ¿no? Mateo nuevamente, al momento de decir todo eso, los discípulos reaccionaron. Y entonces, ¿para qué me caso? Mejor me quedo soltero. Y uno diría, sí, pues no, a veces uno mejor está soltero. Claro, ahorita que tienes 20 años, 25, 30 años, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a los jóvenes de 30 años para arriba que se casen? ¿Ah? ¿No quieren casarse? Pero a veces no consideramos algo. Hoy somos jóvenes, hablo a los solteros, pero cuando tengas 50, 60, 70 años, ya no está la mamá, ya no está el papá, ¿cómo vas a estar? Solo. La Biblia menciona, no es bueno que el hombre esté solo. Mejor son dos que uno. Joven, procura casarte. Ten amigos, amigas, a la luz, como siempre les decimos acá. ¿Ah? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Cuidado con lo que dices.
cuidado con lo que haces. ¿Sí? Cuidado. Los discípulos tuvieron que recibir una respuesta contracultural. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La respuesta es no, no es lícito. Hay muchas implicancias. La principal de ellas es el pecado de adulterio. Y el detalle está en que todo matrimonio va a dar cuenta a Dios mismo. La única excepción, y nuevamente Mateo lo menciona, capítulo 19, verso 9, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, es el único caso. Ojo, no lo está avalando Dios tampoco. Está dando esa excepción. No es la voluntad de Dios el divorcio. La palabra fornicación aquí es porneia, inmoralidad sexual, salvo por ese caso. En el resto de los casos, no es lícito. No es lícito. Y revisa bien 1 Corintios capítulo 7. Vas a darte cuenta cuando un matrimonio decide ambos romper el lazo matrimonial, ni uno ni otro se pueden volver a casar. Revísalo. Es la única excepción. El otro caso que habla 1 Corintios capítulo 7 habla de un creyente casado con un incrédulo. Ha venido así y de repente conoció al Señor y el incrédulo es el que se quiere separar. El hermano no está sujeto a esclavitud. Sepárese. Pero que no provenga del creyente. Es el incrédulo el que debe propiciar, si quiere, el divorcio, pero no el creyente. Lo que hace Jesús en toda esta sección es darnos razones claras y poderosas para fomentar más el matrimonio. Hay muchas más razones para mantenerse casados que para divorciarse. Hay muchas más razones. Por cualquier cosa, no es lícito. Mis queridos hermanos, todos los casos hay que verlos de manera individual. ¿Ok? De manera individual. Por eso, casados, la recomendación es cuiden su matrimonio. Cuiden su matrimonio. Usted no se ha casado para ser feliz, por si acaso. ¿Me entendió? Uno, cuando se va a casar, no se casa para ser feliz. Se casa para reflejar el Evangelio, la unión de Cristo y la iglesia. Cuando nosotros andamos en el modelo original, viene la felicidad. Si tú haces conforme al diseño original, vas a ser feliz, sí, pero no es el fin fundamental del matrimonio, sino es reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Eso es. Por eso, cuida tu matrimonio. Usted juró amar a su cónyuge. Juró amar a su cónyuge y Dios ha puesto un sello, una validación. Dijo, sí, yo lo avalo. Cuide su matrimonio. Jóvenes, mis queridos jóvenes, pidan a Dios en oración que les dé sabiduría y sepan discernir, uno, tiempo, en qué momento y cuál es la persona con la cual ustedes se van a casar. Pidan en oración mucha sabiduría para discernir cuál es el tiempo y cuál la persona, ¿cierto?, con la que se van a casar. Para esto solo hay una restricción. ¿Saben cuál es? No unáis en yugo
desigual con los incrédulos. Pastor, tiene 10 años más. ¿Conscienten los dos? Cásense. Pastor, tiene 20 años menos. ¿Estás seguro? Sí, la otra también. Cásense. Son maduros. ¿Cierto? Cada vez que vienen unos jóvenes y me dicen, pastor, me gusta tal. Ustedes saben, ¿no? Qué bueno que te gusten las chicas joven, ¿no? Qué bueno. Yo respiro. Pero le digo, ¿qué has hecho? Nada, pastor. Mejor déjalo así. ¿Por qué? Todavía está estudiando. Yo le digo, ahorita, si tú pudieras casarte ahorita, ¿pudieras mantener una familia? ¿Dejará a padre y madre y se unirá a su mujer? ¿Puedes? No, pastor. Entonces no lo hagas. Tarde o temprano, si una pareja anda mucho tiempo juntos, ¿qué va a pasar? Van a llegar a las caricias, al buscarse, el quererse uno al otro y llegar a las relaciones sexuales. ¿Saben lo que es lo peor? Que lamentablemente esas relaciones nunca se concretan en matrimonio. Nunca. Se apresuraron y de repente encontraron otra chica mejor. Por eso, jóvenes, ten mucha sabiduría, confía en las recomendaciones que se les da. Hablen de esos temas también y procura casarte. Pastor, yo tengo el don de continencia. Miren, mis queridos hermanos, en esta iglesia ni el 1% tiene el don de continencia. Y si lo tiene, la regla que pone Pablo nuevamente en Corintios capítulo 7 es trabajo dedicado en la obra del Señor. Lo mandamos ahí con los caníbales que predica el evangelio. Punto. Es la única manera como un soltero decide, ¿sabe qué, pastor? Quiero quedarme soltero porque me voy a ir ahí al Congo, ¿no? Allá al fondo donde los negritos que comen hombres, ahí me voy a ir a trabajar. Anda, hijo, anda. Pero después, no me digan que tienen don de continencia. Imposible. Yo los he visto. Y, joven, entonces, procura casarte. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? No es bueno que el hombre... Termina tu carrera. Termina tu carrera. Nadie comienza la universidad para ser un egresado. Ponte a trabajar. Y de ahí vamos para adelante. Y también me quiero dirigir a usted, mi querido hermano o hermana, que ha padecido este trance también del divorcio, que ha dejado heridas profundas y que ahora de repente se encuentra en la incertidumbre, ¿qué hago? ¿Sabe qué? Bien hace usted en buscar a Dios. Bien hace usted. ¿Sabe por qué? Porque en el Evangelio, la gracia de Dios, en la gracia de Dios hay perdón. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, y esa es la clave, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Usted de repente ha venido de esa manera. En el Evangelio hay perdón. ¿Y sabe lo que toca ahora para usted? Perdonar. Usted necesita recibir el perdón de Dios. No puede seguir llevando ese peso tan grande. Necesita usted recibir el perdón. Perdónese. Porque de repente, no todos los casos son iguales, se pudo haber evitado. No en todos los casos. Hay casos que son irreconciliables. Pero usted, con el Evangelio, recibe perdón. Y lo que tiene que hacer también es perdonar a esa persona con la que estuvo casado.
no con el deseo de restaurar el matrimonio, como le digo, capaz es algo irreconciliable. Pero la Biblia nos enseña que no debe haber raíz de amargura en nuestro corazón que nos lleve a hacer cosas peores. Y usted, mi querida hermana, que cría hijos, que está al cuidado de sus hijos, tenga cuidado cómo se dirige a su progenitor. Los niños no tienen la culpa de nuestras decisiones. El Señor ahora las ha adoptado a ustedes. Ustedes son hijas de Dios, hijos de Dios. No tienen ni más ni menos valor que el resto. Son tan valiosos como su mismo Hijo Jesucristo. Usted necesita recibir el perdón y perdonar. Y mirar de cara a Cristo ahora. Mirar de cara a Cristo. Instruya a los niños en el camino del Señor, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Finalmente, a toda la persona que nos viene y nos visita esta vez, no solo es el divorcio lo que genera problemas en el matrimonio, es uno de tantos. El divorcio es uno de muchos problemas que pasamos y que padecemos como seres humanos. Nosotros, por nuestra naturaleza pecadora, hemos provocado muchas veces, a causa de nuestra condición caída, pleitos, conflictos. ¿De dónde salen los pleitos, las luchas entre nosotros? Del corazón. Y necesitamos una cirugía completa, y esa es la que propició Cristo Jesús precisamente. Porque Jesús tuvo que venir y hablar de estos temas que estaban destruyendo a nuestra sociedad. Y lo bueno que en el Evangelio siempre hay perdón de pecados. Jesús llama a una reconciliación consigo mismo. Usted necesita reconciliarse con Cristo Jesús. Y por eso es que en esta oportunidad, Él extiende también un llamado para usted. Así que necesita a Jesús como su Salvador personal, Salvador de aquella condenación que nos hace precisamente transgredir todo lo que Dios ha preparado, todo lo bueno nos hace transgredir. Por eso vienen los divorcios, por eso tenemos una sociedad tan violenta, porque los seres humanos nos hemos apartado de Dios. Y usted necesita en esta mañana a Cristo Jesús. No dude, mi querido amigo. Tenga usted la disposición de poder conocer a Jesús en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oro, Señor, para que este tema, Señor, del divorcio y del matrimonio quede bien en claro en nuestros corazones. Señor, tu voluntad es que un hombre y una mujer que llegan al matrimonio sea un lazo que lo lleve hasta toda su vida. Padre, perdónanos porque como sociedad no hemos sabido valorar el matrimonio. Pero te damos las gracias, Señor, porque de esas tinieblas nos recogiste, Señor. Y ahora, en ti, Señor, somos nuevas criaturas. Señor, hemos cometido muchos pecados. Hemos sometido, Señor, a nuestra familia a muchos pecados, Señor. Te pedimos una vez más que traigas paz a nuestro corazón y nos ayudes a entender el valor profundo que tiene, Señor, el matrimonio. Por cuanto tú lo has creado, tú, Señor, lo has instituido, tú lo has sellado. Padre, ayúdanos a entenderlo. Trae paz, tranquilidad a todo niño, joven, persona adulta que ha pasado también esa transición en su hogar del divorcio. Perdona, Señor, a toda persona que aún se siente culpable por lo que vivió. Trae paz a su corazón, restaura su corazón, Señor. Ayuda, Señor, en su incredulidad y en su debilidad.
Señor, confesamos que somos pecadores y que necesitamos de ti. Te pido por cada persona que nos visita ahora, Señor, para que tú también tengas compasión de ellas y los hagas nacer de nuevo. Mi querido amigo, Cristo Jesús extiende esta invitación para que tú puedas conocerlo como tu Salvador y Señor. Solo necesitas reconocer delante de Él que eres un pecador, que al igual que en nuestra sociedad, nosotros también somos parte del problema y que solo Cristo tiene la solución para ello. Vamos directamente a una condenación, como lo manifiesta su palabra, pero que podemos ser librados de ellos solo con la persona de Cristo Jesús, creyendo en la obra que Él ha hecho en la cruz. Y si tú quieres realmente conocer a Jesús y tenerlo como tu Salvador y Señor, házmelo saber levantando tu mano para poder orar en esta mañana. ¿Cuántos necesitan a Jesús como su Salvador? Que el Señor le bendiga. Ya la vi aquí adelante. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga ahí también. Ya vi tu mano. Allá arriba habrá alguien, alguna persona. Allá atrás, que el Señor la bendiga. ¿Habrá alguna persona? Allá atrás, qué lindo, una familia entera. Que el Señor los bendiga. ¿Habrá alguien más que en esta mañana reconoce su necesidad? Entiende que en la vida diaria no podemos caminar solos, que necesitamos de Cristo Jesús. Muchas veces nos damos cuenta que si nosotros tomamos la rienda de nuestra vida, temas como el divorcio aparecen también en nuestro corazón. Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga ahí atrás. Joven también ahí, que el Señor te bendiga. La Biblia dice que hoy es día de salvación. Hoy es el día de la salvación. Levántate, dice, tú que duermes, para que te refleje la luz de Cristo. A todas las personas que levantaron su mano, yo quiero pedirles un favor inmenso. Solo pónganse de pie ahí en su lugar. Mientras que la iglesia está orando, yo les pido por favor que ahí en su lugar puedan ustedes ponerse en pie. Por favor, pónganse en pie. Todas las personas que han levantado su mano en señal de reconocer a Jesús como su Salvador. Sí, ponte en pie. Pónganse en pie, por favor. Queremos reconocerlos. Eso es de valientes, es reconocer la necesidad de Cristo Jesús. Ahí en tu sitio. Solo ponte en pie porque vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, conforme a tu palabra, envíes, Señor, de tu Santo Espíritu y afirme, Señor, esta decisión que están tomando cada una de estas personas, reconociendo su necesidad de ti, reconociendo su condición de pecador y la salvación que solo tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, puedes dar. Señor, trae consuelo, paz a su corazón, reconociendo que tú eres el Señor y el Salvador de sus vidas. Padre, te bendecimos por ello, Señor, por esta gracia que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Los dejo con el pastor César.